Misma es perfecta por la parte central de la pista. El controller está destacando sobre el pelotón. Ataca para el segundo Powerman. Mientras tanto se cuela Redentor. Un cuerpo va al tercero. Hacia el cuarto corre Portland. En el quinto muy cerca. Por solamente dos cuerpos corre Rocket Magic. Luchan el último Wild Attitude. Y el caballo Bora, solamente 5 cuerpos de la delantera, domina el controller. La primera prueba del programa saca ventaja de un cuerpo y cuarto. Ataca para el segundo Rocket Magic. Allá rodó aparatosamente el jinete de Bor del número 4 a la altura de la tribuna de traqueos. Sigue dominando el controller con cuerpo y cuarto sobre Rocket Magic. A 3 cuerpos viene pasando Wild Actitud al tercero. Hacia el cuarto mejora Powerman. En el quinto retrograda el caballo número 2 Redentor cuando giran la última curva. Domina el controller. La primera carrera cuando entran en la recta final. Ataca por la parte externa Rocket Magic y por dentro Redentor. Se defiende en la delantera el controller. Otro que se abre paso por fuera es Powerman. Domina el controller en los 150 finales. A la carga Redentor. Powerman contra el puntero del controller. Domina el controller. A la carga Powerman a un cuerpo. Powerman a medio cuerpo. Se defiende el controller. Se lo ganó el controller en la primera carrera. En el segundo Powerman. Tercero Redentor. El cuarto para Rocket Magic. Quinto Wild Actitud. En el sexto y último Rebot Portland. Les repito, rodó en la curva de traqueos allá en los 700 finales. El caballo número 4, su jinete Bor, jinete Teddy Quintero. Es decir, exacto que se dio la partida. Mike Ponchi dio la revuelta y quedó en el último lugar. En el penúltimo Indian Wells. Rápidamente Tornado A y Gran Tiño vienen a buscar el primer lugar. En el tercero corre el caballo Caribbean Thunder. En el cuarto corre Prosecco a un cuerpo. En el quinto lugar corre el caballo Patmos. En el penúltimo se está quedando Indian Wells y bastante lejos Mike Ponchi en el último lugar. Está dominando por la parte interior de la pista el pupilo de Rafael Enrique Barbosa, el ejemplar Prosecco. Caribbean Thunder corre a un cuerpo en el segundo en 24 exactos. En el tercero Tornado A, en el cuarto corre Gran Tiño, en el quinto corre Patmos y se está quedando bastante lejos. Penúltimo Indian Wells y en el último el ejemplar número 1, el caballo Mike Ponchi. Está dominando el pupilo del Sturraidán Prosecco en la punta. Su máximo enemigo desde el segundo Caribbean Thunder. En el tercer puesto viene bastante lejos el caballo número 7 del Tornado A, pero el pupilo del Sturraidán mantiene 5 cuerpos sobre Caribbean Thunder, su único enemigo. Los demás andan bastante lejos, pero el pupilo de Rafael Enrique Barbosa del estado Zulia de Maracaibo tenía razón, que no podía perder cuando saliera. Y a este lo alcanzan después de la raya. No puede perder el caballo Prosecco y los galopó Prosecco el del Raidán. Segundo Caribbean Thunder, tercero Indian Wells, cuarto Patmos. En el quinto Tornado A, sexto Gran Tiño, séptimo y último el número 1, Mike Ponchi. La tercera carrera la misma es muy buena, sin embargo Lionela Samantha queda retrasando y queda en el último lugar, sin embargo bastante cerca. Por dentro viene Indiferencia, la tordilla, la delantera. Ataca para el segundo, por fuera viene Alondra Michel, hace lo propio. También Prince Runner, su jinete con problemas. Otra que viene metiéndose en la pelea de Charlize. El penúltimo lugar lo ocupa Mansi. Última para Lionela Samantha, a unos 15 cuerpos de la delantera. Domina Indiferencia la tercera carrera, aunque se acerca por fuera Alondra Michel. Y también lo está haciendo la yegua Charlize. Entre tanto que para el cuarto Prince Runner a 7 cuerpos. En el quinto quedó por dentro la yegua Mansi junto a Win Report. Última sigue Lionela Samantha, ahora 20 de la delantera. Indiferencia está dominando en 24-4 el parcial para los primeros 400 metros. Ataca para el segundo Win Report. Mientras tanto que a 7 cuerpos está tercera Alondra Michel. Para el cuarto mejora Mansi con Charlize. Girando la última curva. Indiferencia sola en la delantera en 50 flat. La marca para la media milla en la recta valenciana se escapó. Galopando se creció esta yegua Indiferencia la tordilla. Trae 10 cuerpos, ahora 11 y ahora 12. Mientras tanto que Charlize pasa al segundo lugar claramente, Alondra Michel quedó tercera. Para el cuarto, Lionela Samantha, porque Indiferencia galopó y ya se hizo inalcanzable. 12 cuerpos le metió a Charlize en la tercera carrera. En el tercer lugar, en la propia raya, entró Lionela Samantha. En el cuarto, Mansi. Quinto lugar para Alondra Michel. El penúltimo para Prince Runner. En el último entró la yegua Win Report. El momento exacto de correr de esta competencia quedó en el último lugar Poderosa. Rápidamente Perfume de Mujer a buscar el primer puesto. En el segundo lugar viene avanzando
Por la parte interior, la yegua Gran Aida. En el tercer puesto viene el ejemplar Gran Compañera. En el cuarto lugar trata de avanzar por la parte central de la pista Miss Paulina, conjuntamente con Gran Isolina. Posteriormente corre la yegua Perfume de Mujer. En el antepenúltimo se está quedando Princesa Mía. En el penúltimo, Catira Real y Poderosa está en el último lugar. Está dominando la competencia Perfume de Mujer, con Gran Aida corriendo en el segundo lugar. Domina Perfume de Mujer a Gran Aida. En el tercer puesto corre Gran Compañera. En el cuarto lugar viene avanzando por la parte exterior de la pista la yegua Gran Isolina, y también por la parte interior Gran Paulina. Las demás andan bastante lejos cuando Wonder Woman domina a Gran Aida. Perfume de Mujer, Perfume de Mujer, Perfume de Mujer dominando hacia el segundo lugar. Viene avanzando Gran Aida. En el tercer puesto corre por la parte central de la pista el ejemplar Gran Paulina. Cuando enderezaron en la recta final, está dominando el 8 Perfume de Mujer la competencia. Perfume de Mujer adelante. En el segundo lugar trata de avanzar Gran Isolina, y también la yegua Gran Paulina. En los metros finales está pasando por fuera el 6, la yegua Gran Isolina, y ganó el 6 Gran Isolina número 6. Segundo el 7 Gran Paulina, tercera Perfume de Mujer, cuarta Gran Aida, quinta Gran Compañera, luego Princesa Mía, la yegua Wonder Woman, penúltima Poderosa, y en el último Catira Real, el 6 Gran Isolina número 6. Qué difícil. La primera válida para el 5 y 6, la misma es discretamente mala para Loriana número 7, quedó en el último lugar a luchar la delantera Queen Aitana con Arroganza, y por dentro viene ya Camila Rose, la gran favorita de la prueba, a tomar la delantera. Camila Rose le imprime velocidad, saca ventaja de dos cuerpos, mientras tanto Riquísima Bay corre segunda, Arroganza va al tercero, hacia el cuarto viene Queen Aitana, quinto lugar para la Gran Camucha, enseguida viene acercándose las yeguas Miss Aranza. Detrás corre de Beautiful Black. En el último lugar está Loriana, disparada en punta, 23 segundos y 4 quintos para la número 1, Camila Rose, con ventaja de 6, 7 cuerpos sobre My Kissing May, a 10 cuerpos. Viene pasando por dentro al tercer lugar Miss Aranza cuando giran la última curva. Camila Rose, número 1, en 48 flat, la marca para la media milla. Viene galopando la primera válida para el 5 y 6, Miss Aranza para el segundo contra My Kissing May. Hacia el cuarto intenta mejorar Arroganza, pero la número 1, Camila Rose, disparó la delantera y ahora que saca más y más ventaja, y ya se hizo inalcanzable de punta a punta, y galopando la número 1, Camila Rose. En la primera válida para el 5 y 6 galopó el 1, Camila Rose. Segunda se mantuvo My Kissing May, tercera Miss Aranza, en el cuarto Arroganza, quinto lugar para Beautiful Black. Enseguida trasponen la meta. Sí. Para la Gran Camucha. Y en el último lugar, junto a esta, está entrando Queen Aitana. La victoria para la línea de Cheo Tortolero. Camila Rose, número 1. Me dijo, este es un pool de 4 y 5, de 5 y 4, me dijo Cheo. Bueno, ahí está, ganó galopando. ¿Quién más? Atención, se dio la partida en esta carrera bastante pareja. Rápidamente Pinturero y The Cedar Boss, el Alazán, están tratando de dominar la competencia. Rey Salín corre tercero. En el cuarto lugar corre Ilusionista. En el quinto lugar trata de meterse el caballo Campeón Negro. Enseguida se está quedando por la parte central de la cancha el caballo Scooby, y otro que trata de avanzar por la parte central de la pista el caballo Gran Trueno. 23 los primeros 400 metros, y el Alazán de Cedar Boss, el número 2, domina al número 6, el caballo Gran Trueno, que lo coloca, que le controla desde el segundo. Ya Gran Trueno de viaje toma el primer lugar de Cedar Boss, corre segundo. En el tercer puesto viene Scooby, en el cuarto quedó Pinturero, quinto Rey Salín, sexto Ilusionista, y se está quedando Campeón Negro en el último lugar. Está dominando el número 6, Gran Trueno, en 47-1. Gran Trueno, el número 6, está dominando la competencia. Allá viene Pinturero y Scooby desde el segundo y tercer puesto respectivamente. En el cuarto quedó el caballo de Cedar Boss, en el quinto Ilusionista, cuando ingresaron en la recta final. Gran Trueno, el número 6, dominando a Scooby, que corre a 4 cuerpos en el segundo lugar, pero Gran Trueno, el número 6, está como un trueno en la punta. Scooby a 4 cuerpos en el segundo, porque a Gran Trueno lo alcanzan después de la raya. Ganó Gran Trueno. Segundo Scooby, tercero Ilusionista, cuarto Campeón Negro, quinto de Cedar Boss, sexto Pinturero, último Rey Salín.
Transmite INH Televisión. Listo, partida mal para Tito Germany. Queda en el último lugar, pero bastante cerca. Rápidamente Granvalec por la parte central de la pista y Fabián Isaac está tomando la delantera. Fabián Isaac, insiste Granvalec, en el tercer puesto corre Butterfly, en el cuarto está favorable. En el quinto, el pupilo del Estula R, el caballo Bagatel, más atrás trata de avanzar el caballo Fandoca, luego Alquimista, penúltima Will Grandi, y se está quedando Tito Germany, el Tordillo, en el último lugar. Está dominando por la parte exterior de la pista el caballo Granvalec. En el segundo lugar corre Fabián Isaac. En el tercer puesto viene Fandoca, el otro de Rey Dan. En el cuarto el de la R, el caballo Bagatel. Del primero al cuarto lugar hay 5 cuerpos, enseguida corre lejos, el caballo está favorable cuando Fabián Isaac por la parte interior de la pista está dominando, insiste el del Raidán por la parte exterior de la pista, el caballo Granvalec cuando ingresaron en la recta final, y otro que mejora es Fandoca por la parte interior de la pista, está dominando Granvalec. Fandoca por la parte interior de la pista y vuelve Fabián Isaac por la parte central de la pista. Fabián Isaac adelante, Fandoca, el del Raidán viene duro por la parte interior, les gana Fabián Isaac y les ganó Fabián Isaac. En el segundo lugar Granvalec, tercero Fandoca, cuarto Bagatel, quinto Alquimista, en el sexto Will Grande, séptimo Tito Germany, en el octavo lugar el caballo Butterfly, en el último está favorable, aguantó Fabián Isaac porque los que venían para la goma eran los del Raidán, de mi amigo Rafael Barbosa, 29-1. Pagaba el de adentro Fandoca y Granvalec también pagaba bastante. Listos a correr en una de las carreras más importantes en la tarde de hoy. Rápidamente Dream Team por la parte central de la pista y de Miner Boss conjuntamente con el Catire van a pelear por el primer lugar. Domina el caballo Dream Team. En el segundo corre de Miner Boss, en el tercero el Catire, en el cuarto lugar corre High Hill. En el quinto puesto viene avanzando por la parte central de Nigas Maxis. En el penúltimo se está quedando el caballo número 1, Pinturero, y Tuki Montón está en el último lugar. Está dominando Dream Team la competencia, peleando con The Miner Boss. Dream Team por dentro, The Miner Boss por fuera. En el tercer puesto corre High Hit, en el cuarto lugar de Nigas Maxis, en el quinto Marrozón. En el penúltimo el Catiri y sigue Tuki Montón en el último lugar. The Miner Boss está pasando a dominar a Dream Team. En el tercer puesto viene avanzando Marrozón. En el cuarto lugar corre High Hit de Miner Boss dominando Dream Team. En el tercer puesto viene el número 1 Marrozón. Corre unos 8 cuerpos de la punta. Enseguida corre High Hit más atrás de Negas Maxis. Cuando vienen al terreno de la última curva está dominando el caballo de Miner Boss. Insiste Dream Team desde el segundo lugar cuando ingresaron en la recta final de Miner Boss dominando la competencia. En el segundo lugar corre Dream Team, en el tercer puesto High Kid, en el cuarto lugar corre Maidozón, pero el pupilo de Rafael Enrique Barbosa de Miner Boss, el jefe de los mineros, lo alcanzan después de la raya, ganó de Miner Boss. Segundo Marrozón, tercero High Kid, cuarto Dream Team, quinto el caballo del Catire, sexto Tuki Montón, último. Exacto de la partida, correr, la largada es pareja. Rápidamente por la parte central de la pista, la del 7C, Verón Vale a dominar la competencia. En el segundo lugar corre Queen Elena, en el tercero Chiquita Mía, en el cuarto Lady Mary. En el quinto lugar corre Braganza, en el sexto Abuela Nancy, se está quedando mi Gaby Duaño en el último lugar. La del 7C, Verón Vale dominando la competencia, Verón Vale adelante. En el segundo lugar corre Queen Elena, en el tercero Lady Mary, en el cuarto lugar corre Chiquita Mía, del primero del cuarto lugar hay 5 cuerpos. En el sexto lugar corre Abuela Nancy, luego corre Braganza y Miguel Dubaño está bastante lejos en el último lugar. Está dominando en 24 los primeros 400 metros. Verón Vale, la del 7C adelante. En el segundo lugar corre la Reina Elena. En el tercero Lady Mary, en el cuarto Chiquita Mía. En el quinto corre la yegua Braganza por la parte interior de la pista. Verón Vale dominando a la Reina Elena, el número 2. Que ataca desde el segundo lugar. En el tercer puesto quedó Lady Mary cuando vienen a girar la última curva. Está dominando Verón Vale, insiste con Elena por la parte central de la pista. Está en nose, nariz a nariz.
cabeza a cabeza por la parte exterior. Queen Elena insiste, Verón Vale por la parte interior. En el tercer puesto corre Lady Mari, está dominando la Reina Elena. El número 2 insiste, Verón Vale, le queda Queen Elena y ganó Queen Elena. Segunda Verón Vale, tercera Lady Mary, cuarta Braganza, quinta Abuela Nancy. En el sexto, Miguel de Dubaño, última, Chiquita Mía. ¿Quién dijo que no había adrenalina en Valencia? Listos a correr. La partida es mala para Royal Road, queda en el último, penúltimo King Kong. Rápidamente Estambul y Mesoro Monti por la parte interior. El de la R lo viene a buscar desde el segundo. En el tercer puesto viene avanzando el caballo Big Tito. Más atrás viene metiéndose el caballo Black Cooper. Posteriormente viene Incondicional. Más atrás corre el Burlón. Enseguida corre I Feel Good. Posteriormente viene metiéndose el caballo Campeón en el penúltimo Royal Road. Y King Kong está en el último lugar. Hay fuerte pugna por el primer lugar, cuando Mesoromonte y Victito por la parte exterior de la pista están tratando de dominar, pero el que está dominando es el de la R, el caballo Mesoromonte. Y la competencia en el segundo lugar viene avanzando el caballo Black Cooper. En el tercer puesto quedó TikTok, en el cuarto corre Incondicional. Cuando vienen al terreno de la última curva está dominando Mesoromonte, y la última del programa a la carga Black Cooper por la parte central de la pista en plena recta final. Está dominando Mesoromonte, Black Cooper a la carga, y también el caballo Big Tito. En los metros finales se torna interesante. Está dominando Black Cooper. Big Tito, el del 7C por fuera, emparejó, pasó y ganó Big Tito. Seguro ganó Big Tito. En el segundo Black Cooper, tercero Incondicional, cuarto Mesoromonte, quinto King Kong, sexto el caballo Estambul, séptimo Royal Road, en el octavo I Feel Good, enseguida Campoleone, el caballo El Burlón, penúltimo el caballo TikTok, y en el último I Feel Good, Big Tito, el del 7C.